Buenos días a todos y bienvenidos a este seminario web organizado por las empresas presentes en España que formamos parte del grupo de renovación de glifosato: Afrasa, Bayer, Nufar y Syngenta. Soy Carlos Vicente, representante del grupo en esta jornada. Realizamos este evento como continuación del webinar llevado a cabo en el mes de mayo, titulado Transparencia en la formulación de políticas en la Unión Europea, y caso de la renovación de glifosato, que tuvo como finalidad transparentar el proceso regulatorio y el dossier presentado para la renovación del glifosato en la Unión Europea. En esta oportunidad buscamos abrir el diálogo desde la perspectiva de los sistemas agrícolas sostenibles, así como de las herramientas necesarias para su puesta en práctica. Naciones Unidas ha establecido un plan estratégico para 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible, con la finalidad de alcanzar un futuro sostenible para todos. Estos objetivos incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, y alcanzarlos requiere la implicación de todos: los gobiernos, las organizaciones internacionales y toda la sociedad civil. El cambio empieza por cada uno de nosotros, y por eso asumimos nuestro compromiso y apostamos por un modelo de agricultura sostenible, que sea económicamente viable, medioambientalmente responsable y socialmente aceptable, para salvaguardar la salud humana, la fauna y el medio ambiente. Este modelo ha de ayudar a los agricultores a mejorar sus rendimientos y asegurarles la rentabilidad de sus producciones, a la vez que posicionar sus productos en los mercados mundiales, respondiendo a los estándares y normas establecidos. Creemos que la sostenibilidad debe de entenderse como un proceso y no como un punto final al que hay que alcanzar. Por eso es muy importante ofrecer soluciones a medida que respondan a necesidades específicas. Comenzamos el primer bloque del webinar en el que contamos con Armando Martínez, coordinador de Agricultura y Alimentación en la Junta de Andalucía, que nos va a ofrecer una visión sobre la puesta en práctica de sistemas agrícolas sostenibles. Armando, muy buenos días. Cuando quieras tienes la palabra. Bueno, uno de los principales problemas que tenemos en concreto en la parte sur de Europa es el tema de la degradación de suelos. Problema que abarca varios aspectos. En primer lugar, tenemos la erosión hídrica, es decir, la pérdida en sí del suelo. Aquí vemos esto un gráfico preparado por la Comisión Europea, por el Joint Research Center, el organismo de investigación de la Comisión Europea, y vemos estos colores rojos, amarillos o verdes claros, que ya los verdes claros ya también es que entramos en problemas de esa erosión. Más preocupante aún es el tema de la materia orgánica. La materia orgánica es esencial para dar estabilidad física y para la fertilidad química de los suelos. Entonces, aquí vemos otro gráfico en el cual vemos estos colores grises, es que no se alcanza ni el 1% de materia orgánica de los suelos. Entonces, vemos como gran parte de España, tanto la zona del Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir, las mesetas, etcétera, tiene unos graves problemas de materia orgánica. El color amarillo claro, que también vemos aquí en la zona de Castilla y León, etcétera, también son contenidos entre 1 y 2, contenidos también muy bajos. Y vemos además que es un problema muy de nuestra zona, también la encontramos en el sur de Francia, Italia, etcétera, y es un problema realmente grave que está afectando a nuestros suelos. Hay que tener en cuenta además que la degradación de suelos tiene unas implicaciones claras en la biodiversidad, empezando por la biodiversidad de los suelos, que es muy importante, pero también para animales y aves, etcétera, que viven sobre el mismo y que encuentran nidificación allí, como para el agua. Es decir, la principal fuente de contaminación de la agua es precisamente esa pérdida de los sedimentos, que además son donde van incorporados algunos productos químicos, los fertilizantes, etcétera, ¿vale? Bueno, para afrontar estos problemas que tiene la agricultura, hemos dicho que en algunos aspectos muy positiva la agricultura para el medio ambiente, también hay que tenerlo en cuenta, pero en algunos aspectos es verdad que está provocando problemas para el medio ambiente y que hay que solucionar. Las prácticas para afrontar estas situaciones en algunos casos son unas prácticas muy particulares. Tenemos algunos sistemas agrarios en los que hay que hacer actuaciones, podríamos decir, más quirúrgicas, pero luego están lo que se llaman los sistemas globales de conservación. Estos sistemas conservacionistas globales actualmente se puede hablar de 3 grandes sistemas, que son la producción ecológica, la producción integrada y la agricultura de conservación. La producción ecológica todos la conocemos, intentar ir hacia una agricultura más circular, en la que se evite, aunque no está prohibidos, pero sí tratar de evitarlo lo máximo posible, los productos químicos de síntesis, etcétera. La producción integrada, que es una producción que partió de la lucha integrada de plagas y que luego se ha ido ampliando para cubrir
todos los aspectos de una agricultura sostenible, la cual se pueden usar todos los elementos, pero que intenta ser, en Francia lo llaman la agricultura razonable, que lo que intenta hacer es el uso más científico y actual de todas las técnicas. Y luego tenemos la agricultura de conservación, que se centra en el tema de la degradación de los suelos, en intentar evitar esa degradación, luchar contra la erosión, luchar contra esa pérdida de materia orgánica, etc. Hay que decir que son sistemas interconectados, es decir, la agricultura de conservación está muy incluida en la producción integrada, es decir, por ejemplo, producción integrada de olivar en los reglamentos de Andalucía y de otras comunidades autónomas se exige tener cubiertas vegetales, y también está presente en la producción ecológica. Producción ecológica, uno de sus principios básicos es mantener la fertilidad de los suelos. Entonces, para mantener esa fertilidad es necesario tener materia orgánica, y para eso las técnicas de agricultura de conservación son esenciales. ¿Cuáles son los criterios que deben aportar las políticas públicas para optar por estos modelos integrados de producción agrícola sostenible? Sí, como he comentado antes, tenemos toda una variedad de instrumentos, y la Unión Europea en los temas medioambientales sí que desde su inicio, hizo una apuesta muy clara por lo que es la subsidiariedad. Es decir, los problemas medioambientales no son los mismos en todas las zonas, y hay que responder desde la realidad medioambiental y desde la realidad agraria de cada zona. Entonces, digo, nosotros, por ejemplo, el tema suelo en Andalucía lo tenemos muy presente, porque realmente es el origen de muchos de los males que ocasiona un tipo de agricultura. Otros tipos de agricultura son muy beneficiosos para el medio ambiente, y lo vuelvo a destacar. Entonces, ese criterio de realmente que haya un efecto y que luego las prácticas además sean asumibles por los agricultores es muy importante. En ese punto de que sean asumibles por los agricultores, en el futuro lo que va a ser esencial y vemos es el tema de formación y asesoramiento. Y ahí es donde queremos poner mucho el acento. No solo es apoyar unas técnicas, sino que esas técnicas sean viables para los agricultores y tengan los conocimientos para poderlas implantar. Bueno, pues desde luego interesante todo lo que nos has comentado, Armando, sobre los sistemas agrícolas sostenibles, lo cual además nos pone el puente para la mesa de debate que ahora vamos a comenzar. En ella hablaremos del glifosato, una de las herramientas necesarias para la puesta en práctica de un sistema agrícola sostenible, como es la agricultura de conservación, fundamental también en los programas de gestión integrada de las malas hierbas, y además es un producto pues crucial para mantener esas malas hierbas en equilibrio y retrasar la aparición de resistencias, que también es importante tenerlo en cuenta. Una vez hechas las presentaciones, comenzamos este panel de debate y si os parece podemos hacerlo con una breve intervención de cada uno, un minutito y medio, pues para que nos deis vuestra opinión sobre la importancia, la influencia del glifosato en los sistemas agrícolas sostenibles. En mi opinión, ambientalmente el reto fundamental que tiene España es la lucha contra la erosión. Y desde ese punto de vista, creo que el glifosato es una herramienta hoy imprescindible para asegurar cubiertas vegetales, tanto en leñosos como en herbáceos, que sean un colchón que reduzcan en todo lo posible, casi llegando a evitar la erosión. Por lo tanto, para mí la contribución desde esa perspectiva, sin duda, es luchar contra la erosión, y luego, desde un punto de vista estrictamente agrícola, es una herramienta tremendamente útil que permite pues dar muchas opciones a los agricultores y enfrentar las diferentes realidades que nos encontramos en nuestro día a día. Bueno, por mi parte yo creo que lo importante y lo necesario es asegurar un cambio de sistema que pase de degradar suelo a conservarlo. El glifosato lo que ayuda es a evitar que se tenga que labrar los suelos para controlar mala hierba o hierba adventicia, y desde ese punto de vista es una herramienta que está siendo utilizada y que bueno, a la vista está del éxito que tiene dada la aceptación entre agricultores, ¿no? Sí, en mi caso, para mí, las empresas que represento, el uso de glifosato es absolutamente fundamental e imprescindible, en el sentido de que yo estoy obligado por dos leyes de seguridad, una la seguridad en la circulación y otra la seguridad en prevención de incendios, con implicaciones penales, y si a mí me quitasen ahora mismo el glifosato, seríamos incapaces de mantener las infraestructuras en el estado adecuado de conservación de cara a estos dos riesgos que he mencionado. Bueno, yo quería empezar diciendo que acabamos de publicar el estudio que has mencionado antes, la agricultura de conservación y las herramientas para
su puesta en práctica en el contexto del Pacto Verde Europeo, y en este estudio analizamos, ahora lo veremos supongo en detalle, cuáles son los beneficios que tiene la agricultura de conservación, que son múltiples, entraremos en ellos, pero sobre el suelo, sobre el aire, sobre el agua, la biodiversidad y también económicamente sobre el agricultor. Esto sin duda va a ayudar a cumplir, a contribuir a que España cumpla los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo, ¿no? Y si hablamos de la importancia de la agricultura de conservación, tenemos que hablar también de la importancia de las herramientas esenciales para llevarla a cabo, ¿no? En el estudio abordamos principalmente dos, que son la maquinaria de siembra directa y el segundo los herbicidas y, como no, el glifosato, que es el herbicida más utilizado, más efectivo y más eficiente, ¿no? Por tanto, quería empezar a llamar la atención. Todos sabemos lo importante que es el glifosato en términos generales, pero específicamente quería llamar la atención sobre el rol que tiene dentro de la agricultura de conservación como herramienta esencial. ¿Cuál es la contribución de la agricultura de conservación a los retos que plantea el Pacto Verde Europeo y de esas estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad? Como antes nos decía Armando, en 2023 se pone el reloj a cero, cambian las normas y en este sentido sí queremos saber cuál es el papel de esa agricultura de conservación. Entre los beneficios de la agricultura de conservación, por mencionar los medioambientales, ¿no? Que son quizá los más destacados, pues podríamos diferenciarlos, o nosotros al menos así lo hemos hecho, sobre beneficios sobre el aire, el suelo, el agua y la biodiversidad, ¿no? Si empezamos por los beneficios en el suelo, como decíamos, el mantener los restos vegetales o las cubiertas vegetales en los cultivos permanentes, lo que permite es que no tengamos esa erosión del aire o del agua y que por tanto se preserve mucho mejor el suelo. Esto es así hasta tal punto que, bueno, hay estudios que cifran en un ahorro de un 90% la erosión evitada gracias a la agricultura de conservación respecto a técnicas de agricultura convencionales. Si miramos la cifra de lo que se está perdiendo actualmente en España por la erosión, estaríamos hablando de que estamos preservando en torno a 13 toneladas de suelo por hectárea al año gracias al cultivo de la agricultura de conservación respecto a las técnicas convencionales. Se ahorraría un 60% respecto a técnicas de laboreo reducido, ¿no? Entonces son cifras que desde luego son bastante impactantes. Además, mantener estas cubiertas vegetales y la no labranza favorece también la estructura, mantener una estructura viva en el suelo de microorganismos, de lombrices, de insectos, y esto que favorece pues la biodiversidad de las especies, y ya no solo en el suelo, sino también pues en las especies que a la vez se alimentan de ellas, ¿no? Como pueden ser las aves. Aquí es un poco más difícil tener cifras porque los estudios pues, son un poquito más escasos, pero vamos, nosotros hemos buscado evidencia y hemos encontrado que el aumento de la biodiversidad en agricultura de conservación podría llegar a ser entre 2 y 7,5 veces superior a la que tenemos con técnicas convencionales, ¿no? También importante los beneficios que tenemos sobre el aire. La agricultura de conservación favorece a las emisiones, o sea, evita emisiones de carbono a través de dos vías. Por un lado, permite un mayor secuestro de carbono, evita que el suelo también emita CO2 y a su vez el hecho de no tener que hacer todas las actividades de labranza lo que hace es que nos ahorremos el realizar una serie pues, de labores que incluyen la utilización de maquinaria y por tanto de combustible. Este combustible lógicamente también supone la emisión de CO2 y al no utilizarlo también estamos evitando respecto a otras técnicas, ¿no? Pues, la emisión de CO2. Los números en este caso serían de ahorros de 4,7 toneladas de CO2 por cada hectárea en agricultura de conservación y teniendo en cuenta el grado de adopción actual de la agricultura de conservación, estamos ya actualmente teniendo ahorros de más de 10 millones de toneladas de CO2 al año. Y esto, lógicamente, con el mayor incremento de la adopción de la agricultura de conservación, pues tiene bastante margen de recorrido. Y bueno, por poner punto final, otro de los grandes beneficios que hemos estudiado y espero ahora tener ocasión de comentarlo, la agricultura de conservación, aparte de los beneficios medioambientales que tiene sobre los diferentes recursos, también afecta al agricultor porque permite reducciones de costes, también precisamente por el ahorro de combustibles y por los tiempos de labranza que también son significativos. Creo que uno de los temas que no podemos olvidar es el elemento económico, ¿no?
Y quizá un poquito antes de eso es pensar en qué alternativas existen al glifosato. Nosotros hemos buscado evidencias sobre las alternativas que tienen los agricultores, ya sean mecánicas, ya sean de alternativas químicas, y la realidad es que son muy escasas, desde luego más caras y menos efectivas. De hecho, por citar solo un estudio de la ECAF, decía que el 43% de los agricultores consideraba que no tenía una alternativa eficiente al glifosato, y el 32% decían que abandonarían las prácticas de agricultura de conservación si no tuvieran glifosato. Yo creo que hay que estudiar el gran impacto en la sostenibilidad de nuestro medio de producción, sostenibilidad ambiental. Es decir, mi experiencia es que, lo decía anteriormente Raquel, yo no tengo datos, pero que los suelos de agricultura de conservación son suelos donde hay mucho más biodiversidad edáfica. Ya no hablo de insectos o de aves, hablo ya directamente de la biodiversidad del propio suelo. Mi experiencia es que son mucho más resilientes, como decía anteriormente, a avenidas de agua, y que en condiciones de estrés, en años normales de agua, la producción puede ser similar. Mi experiencia es que en situaciones donde hay problemas de agua a final de primavera, y eso en condiciones mediterráneas y más de cambio climático es casi lo habitual, es una garantía de éxito. Es decir, digamos, somos más resilientes, tenemos más capacidad de llevar a término nuestras producciones frente a bueno, pues una agricultura convencional. Esto creo que es importante y esto hay que ponerlo encima de la mesa, y creo que son elementos que el legislador debe tener en cuenta. Entonces, a la hora de legislar, pediría lo que ha dicho Emilio, aplicación de criterios técnicos, aplicación de la ciencia, sobre todo comunicación y unificación de criterios a nivel de entidades locales. Yo diría 3 cosas muy importantes que deben de tener en cuenta los legisladores. Ciencia, ciencia y ciencia. Francamente, si las agencias europeas públicas avalan el uso del producto, yo creo que el legislador tiene que tener en cuenta esos informes y esos estudios que las agencias bueno, pues están evaluando.